Hola a todos, bienvenidos a este podcast Seguidores, donde conozco seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy tengo a una misionera, Andrea. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, Joshua. ¿Y tú? Pura vida. Muchas gracias por venir a este programa, por aceptar la invitación. Andrea es una misionera en un país que no puedo mencionar el nombre. Realmente no lo puedo mencionar por un tema de seguridad, pero es un país musulmán altamente perseguido, en donde el cristianismo es perseguido al punto que inclusive puede llevar a los cristianos a poner en riesgo su vida. Uh-huh. ¿Es correcto? Sí, pasé por ahí, ya no estoy ahí, pero ya no pasé está ahí. por ahí. ¿Estuvo ahí cuántos años? Estuve ahí 2 años y medio. Es bastante tiempo, en realidad. 2 años y medio en un... Tal vez ahorita sí se le hizo rápido. Mi plan era la vida completa, ¿verdad? Okay. Pero Dios ¿Usted se fue sin regreso? Sí, yo vendí todo y regalé lo que no se vendió. Y mi plan era quedarme por allá. Okay. Ese era el plan. Bueno, pero entonces, sí, no vamos a mencionar el nombre del país para seguridad también de todas las historias que vamos a contar y tener esa tranquilidad de que los que quedan allá no pongan en riesgo su vida. Pero, bueno, yo le doy gracias a Dios por personas como Andrea que toman esa iniciativa de ir a este tipo de lugares. Y Andrea, para conocerla, tal vez empiece contándome de su vida, cómo fue su testimonio en el momento en que quiso, o en el que Dios vino a su vida y usted recibió a Jesús en su corazón. Vieras que yo crecí como sabiendo que había un Dios, como sabiendo que había algo más grande que yo, y que ese Dios era amor y que ese Dios ponía atención, ¿verdad? Nos veía. Pero lo que yo siempre había entendido era como que nos veía de largo y como que en realidad, aunque él tenía todo el poder, no era tan relevante mi día a día para él, ¿verdad? Él está muy ocupado con cosas importantes y yo no era tan importante, entonces no importa mucho cómo yo vivía mi vida. Y así yo crecí, ¿verdad? Como con ese conocimiento de algo ahí grande. Y cuando llegué a la universidad... Perdón, es que pasaron muchos años. Muchos años. En todo ese tiempo, ¿usted qué pensaba de los cristianos? Yo pensaba que eran un poco raros. Ok. ¿Verdad? Sí, como raros. Esa cosa de ir a la iglesia. Sí. Yo iba a la iglesia del barrio, pero era un evento, ¿verdad? Como para Navidad o algo así, que íbamos tal vez a misa, pero no era como la cotidianidad. Leer Biblia no era parte de nuestra vida, ¿verdad? La Biblia era como lo que tenían los padres en la mano, ¿verdad? Y ellos eran los únicos que entendían. ¿Usted nunca tuvo la curiosidad de agarrar la Biblia y querer leerla? No, tal vez cuando hice como el catecismo y esas cosas, ¿verdad? Y pues lo ponían a uno ahí a medio leer cosas, pero como que realmente eso para mí no era más que la clase que estaba haciendo, ¿verdad? Usted se iba a su casa y ya. Ya se acabó. Sí. Era un cursillo de la escuela, ¿verdad? Pero no era más que eso. Pero entonces yo crecí así, en un colegio donde yo pienso, tal vez a veces me explicaron cosas claras, pero yo no entendí nada, digamos. A mí lo que me quedó es, hay algo superior que es amor, que está lejos y que no le importa tanto como yo vivo, pero todo bien él y yo, ¿verdad? Y sí hay como un infierno, hay como un cielo. Yo de fijo voy para el cielo porque no he matado a nadie, ¿verdad? No he hecho los pecados capitales. Exacto, no he hecho nada loco y entonces yo voy para el cielo porque yo soy suficientemente buena, ¿no? Y entonces cuando llegué a la universidad me invitaron a un grupo, ni siquiera a mí, invitaron a mi hermano y yo por acompañar a mi hermano fui y yo me encargué de ir a ese grupo viéndome lo peor que podía, ¿verdad? Porque yo quería que todo el mundo tuviera claro que yo no quería estar ahí, ¿verdad? Yo fui por mi hermano. Sí. Pero así con un moño, con las chanclas, ¿verdad? Lista para nadie sea mi amigo, ¿verdad? Y cuando llegué, todos eran demasiado amables. Era como esta gente así, inteligente, ¿verdad? Todos estaban estudiando en la universidad. Y no sé, ¿verdad? Para mí fue muy impresionante porque todo mi estereotipo de un cristiano, que eran, ¿verdad? Ahí un perdedor ahí. Sí, como los X que necesitan algo para sobrevivir, ¿verdad? Eso era lo que yo pensaba. Entonces, tal vez como, no sé, es muy triste, pero esto es lo que yo pensaba, como eran pobres o tontos, ¿verdad? O X, ahí necesitan una muleta para caminar
y entonces por eso es que son cristianos. No, y hay mucha gente que lo cree así hoy en día. Un profesor mío en la universidad se atrevió, ¿verdad?, a llegar y sacarnos estadísticas, ¿verdad? Y decirnos, vean, de aquí para allá, la gente que ha estudiado, ya la estadística porcentual de cristianos es menos, ¿verdad? Me decía el señor. Como metiéndole presión a todos, ¿verdad? A toda la clase de que Si usted ustedes que ya están aquí en un bachillerato, ya ustedes son demasiado inteligentes, ¿verdad? Cuando no saben el montón de premios de ciencia que han tenido, el montón de científicos cristianos, ¿verdad? Que han terminado confesando a Dios. Y eso, hubo un podcast ahí que lo hablé con un amigo, ¿verdad? Donde él me cuenta el montón de ejemplos cristianos de personas en donde uno dice, bueno, de repente hay un nivel de inteligencia ahí que más bien la inteligencia no está directamente proporcional con, para nada. con qué tan cristianos somos. Pero sí, claro. Es un estereotipo que mucha gente hoy en día tiene, ¿verdad? Claro, y entonces yo llegué a este lugar y era esta gente inteligente, con recursos económicos, bonitos y con una Biblia en la mano. Y además agradables conmigo. Yo ¿verdad? Intencionalmente me había vestido mal, había hecho todo el propio de nadie me hable. Y ellos súper agradables, ¿verdad? Y queriendo hacer preguntas y conocerme. Y yo decía, qué raro esta gente, ¿verdad? O sea, ¿por qué ellos que tienen todo lo que todo el mundo quiere tener, porque ellos tienen Biblias en la mano? Eso es muy raro para mí. Y entonces, como yo no entendía, y además porque en particular una muchacha, yo me acuerdo, yo la vi, yo dije, es que ella se ve como feliz, como que ella tiene algo que yo no tengo, no entiendo qué es, pero como que hay algo que no me calza aquí. Entonces, simplemente por curiosidad, seguí yendo, ¿verdad? Era un grupo semanal, los miércoles, entonces yo fui al siguiente miércoles para entender un poco más. Y así poco a poco, en una charla, me invitaron a ir a un estudio bíblico. Y yo igual, ¿verdad? Como yo era buena y como Dios y yo, ok. Entonces yo dije, sí, claro, es una cosa más que puedo anotar en mi lista porque soy buena. Entonces fui al estudio y entonces ahí me explicaron, bueno, es que todos somos pecadores, ¿verdad? Y todos somos, es la condición que tenemos. Y entonces Dios es amor, claro, pero Dios también es justo. Y entonces en su justicia va a dar a cada quien lo que se merece. Y entonces el pago del pecado es muerte, dice Romanos, ¿verdad? Y es muerte espiritual, separación del Señor eterna. Pero Dios en su gracia y en su amor provee un camino para que podamos estar con Él, que es Jesús. Y entonces ya no es que yo hago cosas para hacer check en mi lista, ¿verdad? Y llegar al cielo, sino que Dios, que es el que podía, dijo, ok, aquí estoy, este es el camino, es Jesús. Venga, si usted lo quiere y lo acepta, viene al cielo conmigo, ¿verdad? A disfrutar de mi gloria. Y era la primera vez en mi vida que a mí me habían explicado eso tan claro, ¿verdad? Y que entonces ya yo no vivía haciendo obras o cosas para tratar de ser buena y para tratar de llegar al cielo, sino que ahora, al entender lo que Dios me había, ¿verdad? De donde me había rescatado, yo podía vivir una vida diferente para disfrutar de lo que Él tenía para mí. ¿Verdad? Pero también ese checklist de cosas nunca iba a llegar a ser suficiente para poder entrar al cielo. Claro. ¿Verdad? Yo me imagino que era muy frustrante querer uno tener el checklist del montón de cosas, ¿verdad? Y siempre fallar en algo. Porque por más que uno... Yo he hecho la prueba, digamos. Yo me levantaba diciendo, hoy voy con todas mis fuerzas a no hacer nada malo. Y siempre uno termina metiendo la pata. Porque es una condición de pecado, ¿verdad? Sí, meter la pata en Costa Rica es equivocarse, ¿verdad? Sí, por aquello de algún listener ahí. Pero sí, entonces... yo pienso que a mí en ese momento no me interesaba tanto como el tema del cielo o así, ¿verdad? Pero yo quería ser una persona buena, ¿verdad? Y como al final... tener esa aprobación y cosas, y yo pienso, Dios, dime, me quita hasta como esa necesidad de aprobación, ¿verdad? Que yo pienso que sigue siendo como una lucha en, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Verdad? Y qué es lo que quiero realmente hacer y para quién y por qué, ¿verdad? Como que es algo que yo creo que con cierta frecuencia tenemos que parar, por lo menos yo tengo que parar y preguntarme, ok, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? ¿Verdad? Pero entonces fue eso, mi cambio de vida fue en la universidad donde me explican esto y entonces yo empiezo a hacer más preguntas. Bueno, pero entonces, ¿cómo yo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida? Porque si usted me dice que yo puedo vivir diferente, ¿verdad? Y disfrutar del Señor, ¿qué significa eso?
Cómo yo vivo una vida que es agradable a Dios o que estudie Biblia, ¿verdad? Y el dirigente de este grupo, los dirigentes son una pareja maravillosa que amo, ellos siempre nos decían, no crean lo que yo les digo, ¿verdad? Estudien ustedes Biblia. Estudien y qué ustedes. Importante eso. Y eso ha sido sí. la clave, yo pienso. Es que muchas veces nosotros nos vamos en todas con lo que alguien nos dice, claro. ¿verdad? Sin confirmar. Y de hecho, eso es una actitud que tenía la primera iglesia, ¿verdad? En Antioquía. Ellos dicen que revisaban las escrituras para ver si era así. Entonces, dije Antioquía. Creo que estoy equivocado. No sé si es en Antioquía que dice Hechos, pero bueno. El tema es que los primeros cristianos revisaban para ver si era cierto, ¿verdad? Entonces, es esa actitud de siempre estar alerta a lo que me están diciendo contra las escrituras, para ver que no me estén vendiendo humo. Sí, que no me metan gato por liebre, diríamos los ticos, ¿verdad? Sí. Pero precisamente eso yo pienso es de las cosas que a ellos más les agradezco, porque ellos... siempre nos decían eso, esto dice, ¿verdad? Ellos nos decían, busquen en sus Biblias. Dice eso, estudiemos el pasaje, cuál es el contexto, ¿verdad? El contexto del rey, decían por allá. Y entonces hay que estudiar y hay que entender uno y buscar y preguntar, ¿verdad? Y entonces yo pienso que eso para mí fue fundamental, ¿verdad? Porque entonces yo empecé a estudiar Biblia y estudiar. Y creo que es un proceso que nunca se acaba. Entre más estudia uno, más se da cuenta de todo lo que no sabe, ¿verdad? Y ha sido muy lindo ver que este predicador, que de fijo muchos lo han usado, decía el ejemplo de, si yo soy el diseñador de la bici, ¿verdad? Y yo vengo y le doy a usted una bici, usted nunca ha visto una bici, y usted llega y dice, bueno, eso es un aparato para cocinar, ¿verdad? Y empieza a darle vuelta a la rueda y trata de meterle un caldo, ¿verdad? Una cosa, no va a funcionar. Pero el que diseñó la bici le puede decir, vea, esto es un aparato para transportar. Si usted se sienta aquí, usted pedalea, si usted camina, usted va a llegar a donde tiene que llegar. Él siempre daba ese ejemplo y decía, Dios es el diseñador de nosotros, ¿verdad? Y entonces, Él nos dice cómo podemos funcionar y cómo podemos tener éxito y llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, la estrategia es lea lo que Dios dejó de manual de vida, ¿verdad? Y entonces a partir de eso camine como Dios diseñó que camináramos. También el ver la Biblia para uno como cristiano es también verse en un espejo. Porque muchas veces uno dice, yo soy demasiado bueno. No. Pero uno... A mí no me pasa. Bueno, a mí en algún momento me pasó, ¿verdad? Que yo decía, ¿verdad? Estoy bien. Inclusive siendo ya cristiano, uno llega a un estado de confort donde dice, yo estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo esto, ¿verdad? Un fariseísmo terrible, ¿verdad? Pero entonces uno lo que tiene que hacer es meterse más en la Biblia. Esos momentos en mi vida donde he estado así, ha sido más bien un indicador que no he estado suficiente en la Biblia para que ella me muestre qué es lo que tengo que cambiar, ¿verdad? Para que lo confronte con su pecado. Eso es, porque eso es lo que hace la Biblia, ¿verdad? Confrontarnos, decirnos qué estamos haciendo mal. Claro. Y entonces... yo pienso que para mí es el otro lado, ¿verdad? Que yo siempre me siento culpable. Y, ay, no. Y entonces el otro lado es que no se trata de usted tampoco, ¿verdad? Deje de ver si usted ve a Jesús, ve al Señor, ve su gracia. Así es. Entonces eso es suficiente, ¿verdad? Entonces... yo creo que para los dos lados, ¿verdad? Sí, y entonces usted fue a este estudio y ahí empezó su crecimiento en el Señor. Ahí empezó mi crecimiento en el Señor, ahí empecé a estudiar Biblia, empecé a hacer preguntas. Yo creo que eso, ¿verdad? Siempre hay gente que va delante de uno, entonces el buscar recursos para hacer preguntas y decir, hey, esto no tiene nada de sentido en mi cabeza, ¿qué significa? ¿Qué significaba en ese contexto, verdad? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que me quería decir aquí? El Pablo, ¿verdad? El escritor de este libro, ¿qué quería decir? Porque si creemos que verdaderamente la Biblia es un manual de vida, entonces es Dios a través de hombres dejándonos un plan ahí, ¿verdad? Entonces, hacer preguntas. Eso fue mucho lo que me enseñaron y un poco mi personalidad también, hago muchas preguntas, pero ahí empecé a crecer y ahí... llegaron después de un tiempo, empecé a servir, ¿verdad? Empecé a hacer cosas que disfrutaba, donde veía la necesidad de otras personas también de conocer al Señor. Y entonces eso siguió, ¿verdad? A moverme hacia misiones eventualmente. ¿Cuánto tiempo después? Wow.
Misiones, yo diría locales, como dentro de lugares en Costa Rica y dentro de la región, posiblemente en tal vez un año de estar conociendo y estudiando Biblia, tal vez un año después ya estaba como involucrada en cosas de ayuda social con impacto espiritual, era como le decíamos. Y entonces íbamos a Ometepe, o íbamos a Cavagra, o íbamos a Talamanca, ¿verdad? A hacer diferentes proyectos de bienestar, de desarrollo comunitario, pero siempre con un contenido de, ok, vamos a contarle a la gente lo que Dios hizo por ellos, porque al final eso es lo que más... Le hice la pregunta como una encuesta, ¿verdad? Personal que yo hago con la gente que he entrevistado, porque me doy cuenta que es sencillo, o más bien es rápido, la reacción de uno como ser humano al darse cuenta que Cristo hizo algo por uno, querer compartirlo con otros, ¿verdad? Y me parece interesante que en menos de un año había otro misionero que igual al cabo de 2 años o 3, creo que de hecho es Marco Saprissa, si se van ahí por ahí el podcast de Marco Saprissa, se dan cuenta como él recibe al Señor, inmediatamente tiene un hambre por empezar igual misiones aquí en Costa Rica y después se va por todo Sudamérica, ¿verdad? A contar del evangelio. Entonces, naturalmente nosotros como cristianos, cuando Dios nos transforma, la reacción debe ser inmediata. Usted, en su caso fue un año. Qué bien, ¿verdad? Pero también hay muchos cristianos, con el dicho tico, sentados en la galleta, ¿verdad? Y yo no sé, esperando llegar a ser, no sé, eruditos en la Biblia para poder ir a compartirle a otros que ha hecho Dios en su vida. Pero no se necesita. Un año, qué bien. Ahora, no estoy tirando a la mediocridad, ¿verdad? Porque siempre es bueno prepararse y cada día crecer. Pero el punto mío es que no nos detiene el hecho de ir a compartirle a otros de Cristo. Al cabo de un año, entonces ya estabas haciendo ahí misiones en el país donde estás, ¿verdad? Sí, de hecho que fue interesante porque yo pienso que más bien como en ese primer año de que a mí me cuentan el evangelio, ¿verdad? Y que yo entiendo esto que Dios hizo por mí, en ese primer año fue era como contagiosa, digo yo, ¿verdad? Entonces todos mis amigos cercanos y mi familia, a todos les había contado lo que yo había entendido, ¿verdad? Y además yo siento que yo soy como muy profe, ¿verdad? Entonces lo que aprendo lo enseño. Ok, ¿y qué estudia usted? No, soy psicóloga, no tiene nada que ver con la vida. Pero daba clases, pero... Sí. Bueno, la psicología enseña cómo vivir, ¿verdad? En cierta manera, no sé. Depende cómo se use, pero... Sí. Ok. Sí, no, de esa área no sé nada, la verdad estoy bateando. Cambiemos de tema. Pero no, yo pienso que... No, la psicología es muy útil para hacer una defensa importante, bien utilizada, es muy útil, ¿verdad? Y es un recurso que está disponible y que la gente debería usar cada vez que lo necesite, pero cambio de tema. Ok. Pero sí, yo, no sé, en ese año era como contagiosa y entonces un montón de mis amigos de la universidad empezaron a venir a este grupo y empezaron a estudiar Biblia. Y es muy lindo ver al día de hoy, ¿verdad? Las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Y a dónde ellos están. Pero sí, todo era como local, ¿verdad? Como en comunidades indígenas acá, íbamos a ayudar en diferentes proyectos en San José, ¿verdad? ¿Y qué la movió a después decir, no, ya esto no es suficiente? Yo nunca pensé que eso no era suficiente, yo estaba súper cómoda y disfrutando de hacer lo que estaba haciendo y llegaron unos misioneros a invitar a ir a un viaje exploratorio, dijeron ellos. Y yo esa vez sentía en mi corazón, ¿verdad? Como esto, como el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo sentía esto es lo que tengo que hacer, yo tengo que hablar con ellos, pero no quise, porque yo dije, no, yo aquí estoy bien, estoy perfecto, ya, esto es lo que hay que hacer, yo estoy todo, ¿verdad? Todo bien. Entonces, como un mes después, llegó otro misionero a hablar de un proyecto que él estaba haciendo en el norte de África y él quería llevar gente con él y él dijo, los llevo por 2 semanas, 1 mes, 3 meses, lo que ustedes tengan disponible, vengan conmigo, porque para que nada más conozcan de la necesidad que hay allá. Y de nuevo yo sentía esta cosa de tengo que hablar con él y yo dije, bueno, y estas fueron mis palabras al misionero, vea, yo creo que, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo me está empujando a que hable con usted porque siento que se me va a salir el corazón, pero yo estoy muy cómoda aquí, entonces yo no quiero ir, pero bueno, cuénteme,
¿verdad? Y... Régame. Sí, ¿de qué se trata, verdad? Sí. Y entonces él me dijo, muy cortante, ¿verdad? Me dijo, si quieres llegar a la reunión del sábado. Y yo, no quiero, ¿verdad? Pero bueno, tratando de ser obediente, porque sentía que eso era lo que Dios quería, entonces fui a la reunión del sábado. Y en la reunión del sábado llegaron tal vez, digamos que alrededor de 40 personas. Él había estado invitando en diferentes grupos similares a gente que viniera, ¿verdad? A escuchar del proyecto que él tenía y las ideas que tenía y todo. Bueno, yo fui y un amigo me dice, si vos, después de que explica el proyecto y el tiempo y las cosas que vamos a hacer, todo, un amigo viene y me dice, si vos vas, yo te pago los tiquetes. Wow. Exacto. ¿De qué hace falta ya? No, y yo seguía con mi, esto no es para mí, ¿verdad? Pero bueno, yo me puse a orar. Más presión. Sí, yo me puse a orar porque yo pienso, al final, yo creo, hay muchos momentos en mi vida donde yo tengo que hacer algo que no quiero hacer, ¿verdad? Y entonces yo oro y yo lo que le pido a Dios es que confirme dándome paz, ¿verdad? De qué es lo que Él quiere que haga. Y entonces cambio mi corazón, ¿verdad? Si usted quiere que yo haga esto, cambie mi corazón, deme paz, muéstrame que esto es lo que usted quiere y yo camino, aunque no sea lo que yo quiero, ¿verdad? Y pues así seguí yendo a las reuniones de preparación y quería de un pronto a otro ir, ¿verdad? No de un pronto a otro, tomó tiempo, pero entre más conocía del país y de las necesidades que tenían y de cómo eran las condiciones de vida, sobre todo la necesidad espiritual, ¿verdad? Porque es un país cerrado a cualquier otra cosa que no sea su religión oficial. Entonces no se podía entrar como explícitamente de soy misionera, ¿verdad? De aquí traigo Biblias y les voy a hablar de Dios, sino que todo tenía que ser trabajado diferente, ¿verdad? Como desde desarrollo comunitario. Perdón, Andrea, ahí quería rescatar algo de lo que dijo en cuanto a la oración. Porque me parece muy interesante cómo usted plantea, yo no quería ir, pero empecé a orar. Entonces, una de las características que la oración hace en nosotros como cristianos es moldear nuestro corazón. Y eso es algo que no necesariamente se predica mucho o se le cuenta a la gente mucho. Pero yo sí me he dado cuenta en mi vida personal y ahora que la escucho a usted, inmediatamente se me vino a la mente cómo la oración lo hace a uno moldear el corazón nuestro a lo que Dios quiere. Y entonces uno llega a entender cuando Jesús dice cualquier cosa que ustedes pidan conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente agarra este pasaje, bueno, no, es que lo que sea que usted le pida a Dios, Él lo va a hacer, ¿verdad? Pero hay que entender que dice conforme a su voluntad. Y en esa parte uno entiende que entonces la oración nuestra tiene que ser conforme a la voluntad. Y cuando uno persevera en oración y empieza a orar y orar y orar, se da cuenta cómo poco a poco uno va cada vez orando más bíblicamente, ¿verdad? Más conforme a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y Dios transforma nuestro corazón con la oración. Entonces, qué bonito. No quiero, ¿verdad? No quiero ir de misiones o no me llama la atención mucho, pero voy a orar, ¿verdad? Y Andrea se pone a orar. Y, ¿verdad? Y terminó. Y terminé por allá. Ok. Entonces me decía que en este lugar todo tenía que ser como por debajo. Todo tenía que ser como por debajo, sí, porque no tiene ningún tipo de apertura. Entonces. ¿Y qué hacen con los cristianos? ¿Qué hacen? ¿En qué sentido? O sea, ¿no hay apertura? No hay apertura a que haya ningún tipo de evangelismo, o ¿verdad? Para no usar palabras grandes, no hay apertura a que uno le cuente a la gente de qué es lo que Dios hizo, ¿verdad? No hay apertura a ninguna cosa que no sea la religión oficial, que es el Islam, ¿verdad? Entonces, cualquier otra cosa que sea fuera de eso no es legal. Y no es legal como que te pongas a hablar de esto públicamente o tratar de que la gente crea algo distinto, ¿verdad? Eso no... Hacer como proselitismo, no, lo dicen. Sí, exacto, palabra grande que no quería usar, pero sí, precisamente no se permite, ¿verdad? Y entonces, si lo haces públicamente, te pueden deportar, te pueden meter a la cárcel, te pueden secuestrar, te pueden matar, ¿verdad? Depende del calor del momento y qué tan público sea la persona. Puede pasar cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Entonces usted se fue allá como Esther, si perezco que perezca. Yo me fui la primera vez muy
me habían regalado unos libros que se llaman La voz de los mártires, ¿verdad? Y entonces yo me fui convencida no convencida, más como, Dios, si usted quiere que yo sea mártir, ¿verdad? Prepáreme para hacerlo bien, ¿verdad? Y para hasta el último momento hablarle a la gente de su amor, ¿verdad? Y no tener situaciones difíciles donde me voy a enojar con usted o me voy a enojar con el mundo, sino poder pasar con eso, con amor, con gozo, ¿verdad? Con todo el fruto del Espíritu y viviendo una vida que sea agradable a usted. Deme la mente de Esteban. Sí, ahí que sí. exacto, ¿verdad? Entonces, yo no, de nuevo, no convencida de que yo tenía esa capacidad ni que podía hacerlo, pero orando y pidiéndole a Dios, hágame así, ¿verdad? Si esto es lo que usted quiere para mí, hágame así, hágame tener lo que necesito para poder funcionar como usted quiere que funcione, ¿verdad? Pero la primera vez que yo me fui 3 meses y iban personas por 2 semanas, iban personas por un mes y el grupo mío éramos los que íbamos más, que íbamos 3 meses, era un viaje exploratorio y cuando yo estaba ahí no quería devolverme y entonces tenía que devolverme porque tenía que terminar la universidad y era como, ¿verdad? El orden es importante. Yo creo que aquí un comercial, y lo habías mencionado en un podcast anterior, ¿verdad? Hay una preparación cuando uno quiere salir a servir. Sí. Esto de que yo agarré las maletas y me fui, normalmente no es la mejor idea, ¿verdad? Tal vez a alguien le sale bien, pero normalmente no, se necesita un proceso de prepararse uno, de preparar a la gente que lo va a acompañar en ese camino, ¿verdad? Y de conocer a qué es lo que va. Entonces, esa era la idea de ese viaje exploratorio, conocer de qué se trata ya, cómo funciono yo aquí, qué me gusta, qué no me gusta, qué tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, yo me devolví a Costa Rica, pero pensando, voy a terminar mi carrera, que me faltaba menos de un año, y me voy, ¿verdad? Y entonces cuando yo volví, terminé la carrera y empecé a buscar diferentes opciones para regresar. Y cada puerta que tocaba se cerraba. Y entonces yo decía, Dios, nadie quiere ir y yo quiero ir y usted me cierra todas las puertas, no entiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, seguí acá, hice diferentes cursos del seminario, ¿verdad? Como del certificado. Y me puse a llevar un curso que es muy bueno, que le recomiendo a todo el mundo, que se llama Perspectivas. Y entonces seguí, ¿verdad? Me involucré en la Junta Directiva de Perspectivas y estaba como ayudando ese proceso a formarme y formar otra gente para ir a donde sea que Dios los llamara o ser parte, porque no solamente hay que ir, hay que dar, hay que orar, ¿verdad? Entonces, ser parte de las misiones globales de alguna forma. Ahora me pasa el link de Perspectivas para los que nos escuchan puedan también ver más información de ese curso, porque he escuchado cosas muy buenas. Es muy bueno, sí. Y escuché recientemente que hay otra versión como más corta ahora en Costa Rica que se llama Kairos, pero podemos buscar igual más información. Ese no lo he hecho, pero hay gente de mucha confianza que está haciéndolo, ¿verdad? Como liderando el curso. Entonces, yo seguí preparándome como involucrada, orando por gente, dando cuando podía, ¿verdad? Como involucrada en misiones de diferentes formas. Pero yo dejé de intentar, ¿verdad? Irme porque no se abrían las puertas. Entonces entré a un trabajo normal, ¿verdad? Ya estaba graduada para ese entonces. Ya estaba graduada, entonces ya estaba trabajando. Y en medio de que llevaba tal vez como 2 años de estar trabajando, me llega un correo de un líder allá de este país y me dice, necesitamos empezar otro equipo, ¿quiere venir? Y yo dije, no, ¿verdad? Ya estoy aquí perfecto. Ya tengo mi trabajo. Ya. Mentira, yo llevaba 2 años de trabajar y luego me dieron una oportunidad de trabajar en ministerio acá en Costa Rica. Entonces estaba trabajando con un ministerio muy lindo que se llama Moviendo Esperanzas. Y entonces yo estaba trabajando con Moviendo Esperanzas, haciendo trabajo alrededor de Costa Rica, ¿verdad? Desarrollo comunitario, trabajando, llevando recursos a las iglesias para que pudieran alcanzar a su gente y haciendo distribución de sillas de ruedas, ¿verdad? Haciendo construcciones. Era un trabajo maravilloso que yo amaba y disfrutaba muchísimo. Y en eso me llega ese correo. Y entonces yo dije, no, ¿verdad? Ya hice todas las cosas para irme, nada funcionó. Ahora que ya estoy aquí perfecto, disfrutando trabajar en ministerio, me llega esta invitación. Es el peor momento, ¿verdad? Dios, no, ¿dónde está la sincronía, verdad? Pero entonces yo le digo a él, vea, yo creo que casi de fijo no voy a ir, pero voy a orar,
¿verdad? Porque de ahí eso es como de ahí lo que hay que hacer. Pero yo casi así como, no quiero, ¿verdad? Entonces me empezaron a llamar amigos y me decían, hey, es que escuchamos que usted tal vez va a ir. Y yo quería decirle que quiero apoyarla. Y yo decía, ay, no, ¿verdad? Y entonces yo les decía, vea, no, yo no he decidido nada, ¿verdad? Sí. Yo no he decidido nada, déjeme decidir en paz. Yo le aviso, ¿verdad? No me llame, yo lo llamo. Y era súper raro, ¿verdad? Porque como misionero es muy difícil la parte de levantar apoyo. Y más bien a usted le llegaba el me apoyo. Llamaban y yo decía, ay, no me llamen, ¿verdad? Sí, se le estaban abriendo todas las puertas que en algún momento estaban cerradas. Claro, y entonces eso es como súper interesante porque al final es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Es cuando Él quiere y Él sabe por qué. Pero entonces, bueno, las puertas empiezan a abrir. Yo decía, ¿cómo, verdad? Ya aquí que estoy lista en este lugar que amo. Pero bueno, yo dije, ok, Dios, si esto es lo que usted quiere. En ese momento yo le dije, ok, necesito que mi iglesia esté de acuerdo con este plan y que me envíen, ¿verdad? Porque yo quiero que mi iglesia sea parte de y que esto no sea una locura mía que me voy, sino que haya alguien detrás, ¿verdad? Respaldando esta decisión. Entonces, era muy poco probable que mi iglesia, en mi cabeza, era muy poco probable que mi iglesia dijera que sí, porque... ¿No tenían misioneros ellos? Sí tenían misioneros, pero sobre todo gente de estados que estaba sirviendo aquí. No tenían... Yo fui la primera que salí a un país de ese tipo, ¿verdad? Que estaba enviando la iglesia. Yo fui la primera. Es que nuestro país hasta hace poco empieza a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Porque todavía en los 80s, 90s, bueno, y inclusive hoy en día he escuchado mucha gente que viene a Costa Rica como misioneros, ¿verdad? Todavía es un país, pero ya nuestro país está en ese punto donde gracias a Dios más bien estamos tratando de devolverle al mundo, ¿verdad? Muchos años que nos tuvimos más bien. Y qué bueno que ese momento llegó para usted también de salir, ¿verdad? Sí, y sí, seguimos siendo un país receptor, ¿verdad? Pero tenemos muchísimos recursos que pueden salir y bendecir a otros, ¿verdad? Sí. Pero entonces en mi cabeza era como no probable que la iglesia aceptara enviarme, ¿verdad? Porque yo estaba involucrada en los ministerios, ¿verdad? Yo trabajaba con los niños en la escuela dominical, ¿verdad? Y hacía como, o sea, yo era miembro de la iglesia, ¿verdad? Era parte, no era X, que no me conocían, pero al mismo tiempo yo decía, ¿por qué me van a apoyar? ¿Verdad? Es muy raro. Pues la iglesia, cuando yo llegué, yo recuerdo hablar con mi pastor, le dije, hey, veas que esto fue lo que me invitaron, entonces yo lo que estoy pensando es esto. Y me acuerdo su reacción, porque para mí fue no, ¿verdad? Me dijo, usted no sabe. Ahí hicimos como un planteamiento de metas para los próximos, creo que eran 5 años o 3 años. Y justo pusimos que queríamos tener un misionero transcultural, ¿verdad? Y cuando estábamos escribiendo esa meta, alguien preguntó, ¿pero quién? Si no tenemos a nadie. Y la persona que estaba proponiendo la meta dijo, es que Dios va a enviar a la persona. Y habían aprobado esas metas una semana antes de que yo llegara, ¿verdad? Hasta que se me paren los pelos. Es que así es el Señor, así es como Él trabaja. Entonces, cuando eso pasó, yo dije, ay, esto es en serio, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Y había así otro par de cosas que yo le dije a Dios, yo quiero confirmación, ¿verdad? De que esto es lo que usted quiere para mí en este momento. Tiene que pasar esto y esto para yo sentir claridad de dirección, ¿verdad? Porque es algo muy grande de cambiar mi vida completa. Quiero saber que usted respalda esta decisión, que es su plan y no mi locura, ¿verdad? Y todas las puertas se abrieron, ¿verdad? Fue muy rápido. Digamos, en cuestión de 6 meses, yo tenía un equipo de donantes que estaban comprometidos conmigo. Un amigo conocido, querido, me dijo, Andrea, usted hace su presupuesto y tiene que levantar un poco más porque cuando usted llega al campo, un montón de gente se desaparece, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo, verdad? Pero consejitos así chiquititos, ¿verdad? Que es súper triste que esa sea la realidad, fueron lo que lograron sostenerme después, ahí ese tiempo, ¿verdad? Andrea, usted tiene que tener un equipo de al menos 5 personas a las que usted les pueda decir, tengo diarrea crónica, ¿verdad?
De todo eso. O sea, que usted les puede Sí. decir absolutamente todo. Porque usted estando allá, sobre todo usted que se va sola, ¿verdad? Yo me iba con una organización, pero digamos, sin una pareja, él me dijo, usted tiene que tener a alguien a quien le pueda decir todo, ¿verdad? Entonces yo tenía 5 amigos muy cercanos, que uno oraba el lunes, otro el martes, otro el miércoles, así, ¿verdad? Ellos tenían su día y eran amigos que yo les decía, ¿verdad? Vea, no me puedo levantar de la cama, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Está pasando esto con este vecino. Conocí a esta persona y entonces ellos oraban específicamente por lo que iba pasando cada día, ¿verdad? Y entonces, como consejos de gente así, yo me fui muy apoyada, ¿verdad? No solo económicamente, pero había un equipo detrás esa suyo. presencia, Sí. ajá, del cuerpo y de eso, Cristo. eso fue parte de la confirmación de Dios. Claro. Ese equipo, ¿verdad? Ajá. Porque me imagino que si no hubiera estado ese equipo... Yo no sé cómo se sostiene la gente sola, ¿verdad? Sí. Porque no creo que, o sea, no sé si es muy sano, la verdad, creo que no es sano, para ser más clara. Sí. Pero ese consejo fue este amigo que me dijo, trate, ¿verdad? De conseguir y entonces, de ahí Dios proveyó, ¿verdad? Los recursos y fue una herramienta maravillosa. Qué bendición, que no se fue sola, que había gente ahí apoyándola, que Dios confirmó, ¿verdad? Bueno, y cuando llega allá, tal vez me gustaría mencionar esta parte que dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El ser misionero es llegar a otro lugar a proclamar de Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces el mayor reto está en su propio testimonio, ¿verdad? Porque usted como cristiano tiene que llegar a un lugar a dar testimonio. Y de esa manera la gente va a ver a Jesús a través suyo, ¿verdad? Y ojalá poder decir, como decía Pablo, con la autoridad que lo decía, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cómo usted llega a este país y puede contarle a la gente de Cristo o trata de hacer este pasaje una realidad en su vida? Era, digamos, yo pienso para mí, de nuevo, yo me fui soltera a un país musulmán cerrado, ¿verdad? Donde hay diferentes restricciones o complicaciones o realidades simplemente por ser una mujer, ¿verdad? Soltera y con este color, ¿verdad? Porque todos pensaban que era de ahí. Entonces yo iba caminando por las calles y todos... Ahí va la rebelde, le iban diciendo. No, porque yo andaba, digamos, yo andaba con un velo, ¿verdad? Yo andaba con toda la vestimenta. ¿Y en ese país usan burka? Algunas personas, pero no es lo más normal, digamos, siempre. No son tan extremos. No es tan restrictivo la vestimenta. Digamos, sí están totalmente tapadas las mujeres, pero les encantan los colores. Y son súper lindas, ¿verdad? La vestimenta que usan es muy linda, muchos colores y los diseños y es súper fresco. Y digamos, cuando uno se pone a ver en ese sol, ¿verdad? Tan fuerte, lo mejor es andar totalmente tapado. Entonces era como una ayuda realmente la vestimenta. Pero sí, por ejemplo, en cada taxi que me montaban me proponían matrimonio, ¿verdad? Y era como, esto es demasiado molesto, ¿verdad? Porque la primera uno se ríe, pero digamos, cuando se tiene que vivir en un taxi, ¿verdad? De un lado al otro, y en cada taxi te dicen, ¿verdad? Me acuerdo una vez que ya todo trataba de meterle el chiste, ¿verdad? Y entonces una vez un señor me decía, ¿Mary? Y yo, no, Andrea, ¿verdad? Entonces, él seguía, ¿Mary? Y entonces me empezaba a hacer así el dedillo, ¿verdad? Para enseñarme el anillo. Y yo, no, Andrea, ¿verdad? Hasta que llegué a donde ya me tenía que bajar y ya lo ignoré. Sí. Pero digamos, eso era como los días que andaba con más tranquilidad, ¿verdad? Y que podía simplemente salir con una locura. Sí. Pero muchas veces... Sí, ya cansaba. Sí, y por ejemplo, a mí me pasó que para evitar eso, andaba caminando por todos lados, para evitar tomar los taxis y todo este tema, y entonces me dio una fascitis plantar, ¿verdad? Porque era tanto caminar en arena y con zapatos inadecuados y todo, que entonces ya mi cuerpo estaba reaccionando, ¿verdad? Que no era la mejor idea. Entonces, hay como cosas chiquititas, ¿verdad? Donde uno puede... O sea, donde hay sacrificios que se tienen que hacer para estar en condiciones así, ¿verdad? Y hay cosas como ya más grandes donde hay que incomodarse, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿cómo
O sea, ¿cuál era el objetivo? Yo estaba ahí para tratar de que la gente viera una vida diferente, que hicieran preguntas. Si ellos hacían preguntas, yo podía contestar, ¿verdad? Y entonces esa era mi herramienta, ¿verdad? ¿Cómo genero preguntas? ¿Cómo hago que ellos sean los que empiezan la conversación? Y que me digan, ¿verdad? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que usted cree? Y entonces llegar a esa pregunta era maravilloso, ¿verdad? Pero costaba, tomaba tiempo llegar a esa pregunta. Entonces yo tenía que vivir de una forma que fuera suficientemente rara, ¿verdad? Para que ellos tuvieran preguntas, pero rara en positivo, para que fuera algo que quisieran replicar, ¿verdad? Y que no fuera como, yo no quiero ser como ella, yo no quiero vivir como ella, yo no quiero creer lo que ella cree. Que sea algo envidiable para ellos. Entonces, ahí era eso, ¿verdad? Yo quiero ser como Cristo. Y entonces, un ejemplo, una vez, una amiga que había conocido la primera vez en el viaje exploratorio. ¿Ella se fue con usted? No, ella era de ahí, ella era una local, okay. Yo fui y di clases de inglés, entonces esta era una chica local, nos hicimos amigas por la clase de inglés, todo. Cuando yo regreso la segunda vez ya a vivir en el país, ella me contacta, se da cuenta que ando por ahí, me contacta, salimos, todos nos hacemos amigas de nuevo. Resulta que ella quiere vender un carro, ¿verdad? Y entonces ella me dice todas las condiciones del carro. Yo tenía que comprar un carro, yo le digo que voy a comprar el carro, pero después yo tenía que salir del país porque tenía una emergencia familiar y ella se enoja, ¿verdad? Y me dice 1700 cosas porque el carro ya tenía que venderlo. Y entonces... Pero como echándole la culpa a usted. Sí, okay. Y reclamándome muy fuerte, ¿verdad? De cómo no voy a comprar el carro. Y entonces... en momentos así, digamos, era donde yo tenía que parar y decir, ok, mi reacción normal, lo que yo quiero hacer es decirle... Lo que se merece. Exacto, ¿verdad? No, gracias, ¿verdad? Sí, olvídalo. Sí. Pero era una oportunidad para amarla a ella y para devolverle lo que ella no se merecía, ¿verdad? Eso es misericordia. Y entonces... Creo que ese es el área más complicada para uno como cristiano, ¿verdad? O, bueno, al menos para mí. Claro, no, como... yo creo que para muchos. Sí, porque se le sale en el carácter cuando le dicen algo y uno tiene que decir, bueno, yo voy a seguir el ejemplo de Cristo en esto, ¿verdad? Y poner la otra mejilla, amar a mis enemigos, que esos son pensamientos radicales de Cristo, ¿verdad? No hay otros... bueno, no sé, voy a decir que no hay porque tal vez no lo conozco, pero otra religión que le ponga a usted ese escenario, ¿verdad? Muchas veces es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si usted hizo esto, pague esto, ¿verdad? Y Cristo fue revolucionario. Entonces, qué interesante cómo usted también le tocó en el campo. Claro, y entonces, digamos, esa vez fue súper difícil, ¿verdad? O sea, fue de orar y ok, yo verdaderamente estoy convencida de que esto es lo que Dios quiere que responda, ¿verdad? Entonces yo la llamé a mi casa y le expliqué toda la situación, ¿verdad? Le expliqué por qué tenía que devolverme, le expliqué todo, y le dije, ella lloraba, ¿verdad? Lloraba, porque ella reconoció que ¿verdad? Que me había tratado muy mal. Y entonces ella lloraba, perdón. Y yo le decía, no, es que ya yo la perdoné, ¿verdad? Pero hay que aprovechar cada oportunidad, ¿verdad? Pequeño o grande. Entonces yo le dije, no, es que yo ya la perdoné porque yo ya fui perdonado, ¿verdad? A mí Dios me perdonó. Porque yo soy una egoísta, porque soy una peleona, porque soy una mandona, porque, ¿verdad? Dios me perdona a mí, aunque yo no lo merezco. Y entonces yo puedo perdonarle a usted, aunque usted no lo merece. Y yo puedo extenderle ese amor a usted también, ¿verdad? Y entonces yo pienso, había muchas oportunidades así, chiquititas o más grandes, ¿verdad? Que a veces era más fácil responder bonito y a veces era más, ok, tengo que orar y parar y, ¿verdad? Respirar. Pero habían oportunidades donde yo podía llevar a la práctica y explicar. Esto no es que yo soy buena, no. Esto es, Dios hizo esto en mí. Y entonces a partir de eso, exacto. Sí. ¿Verdad? Excelente. Entonces eso era muy, muy rico, ¿verdad? Como andar buscando cuáles son yo le decía a Dios, ábrame los ojos para ver cuáles son esas oportunidades, ¿verdad? Que puedo usar. Una vez andaba caminando con una amiga y me estaba diciendo, mi plan de vida era no casarme, ¿verdad? Y ser soltera por siempre y vivir por siempre en África. Estoy casada y viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí está con nosotros en el estudio Kyle. Sí. Pero mi plan de vida era no casarme, ¿verdad? Y entonces ella
ella me estaba diciendo algo de que ella quería casarse. Es que para usted que no se quiere casar, no sé qué. Y entonces estábamos así como hablando de matrimonio, esas cosas. Y entonces yo le dije, no, es que la Biblia lo que dice, ¿verdad? Es que el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Entonces ella me hace cara de confundida inmediatamente. Y yo le digo, ¿y qué hizo, verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, Cristo amó a la iglesia al punto de que dio su vida por la iglesia. Entonces yo a un hombre, ella me dijo que yo no me iba a someter a nadie, ese fue el comentario que detonó esa respuesta. Y yo le dije, no, yo a un hombre así, que me ame así, ¿verdad? Me someto, ¿verdad? Y entonces yo pienso, habían oportunidades así chiquititas, a veces eran bromas, a veces eran comentarios del día a día, a veces lo que sea, ¿verdad? Eran puertas que había que aprovechar, porque como ahí yo no podía llegar y decir, bueno, vamos a hacer un estudio bíblico, todos reunámonos. No, ¿verdad? Había que aprovechar cualquier conversación que hubiera, cualquier situación que hubiera para traer, ¿verdad? Y ir aprovechando, alimentando, ¿verdad? Y que ellos hicieran más preguntas. Pero eso a todos nos pasa. O sea, no tienes usted que estar en un país de este estilo para identificar esas oportunidades, porque en el día a día, si nos ponemos alertas como usted andaba, de repente usted sí las vio. Pero nosotros, inclusive aquí en Occidente, es muy así. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día estamos también en una iglesia y en un cristianismo demasiado liberal, ¿verdad? Y la iglesia de ya se me olvidó el nombre. La iglesia de Apocalipsis, la de Éfeso, creo que es. No. De la Odisea, perdón, la iglesia de la Odisea, donde dice, por cuanto no eres frío ni tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Esa es la época... Ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. Y muchas veces tenemos ese tipo de cristianismo hoy en día, ¿verdad? En donde es gente que es cristiano, pero no le va nada malo hacer esto, ¿verdad? Y más bien es un liberalismo completo. Y entonces, ¿cómo usted va a tener ese tipo de diferencias para generar ese tipo de conversaciones cuando usted es igual al mundo? La gente no le va a preguntar nada. Pero qué importante entender que la misión está en el día a día, ¿verdad? Y sea aquí o sea en un país de este estilo, ¿verdad? Y hoy en día, por ejemplo, aunque somos supuestamente abiertos al evangelio, somos completamente cerrados en los trabajos, ¿verdad? Se supone que legalmente a nosotros nos pueden hasta despedir en algunos trabajos por hablar, aunque para mí es demasiado paradójico, ¿verdad? Porque nos pueden despedir por decir, o por hacer proselitismo, ¿verdad? O por contar de nuestra religión, pero por otro lado es demasiado amor y paz con muchos temas, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante esa perspectiva suya en este país, donde aprovecha cada oportunidad para contarte Cristo, ¿verdad? Sí, yo creo que de verdad deberíamos vivir así, es cierto lo que estás diciendo. Yo creo que la diferencia es, allá era la forma, ¿verdad? Allá no había otra forma. Ajá. Sí. Porque era, o sea, hay otras formas. El tema de los riesgos que hay de por medio, ¿verdad? Entonces, si estás dispuesto a que te deporten, a que te secuestren, a que te maten, entonces hacelo públicamente. Pero si uno quería durar un poquito más, ¿verdad? Esa era la forma de hacerlo. O era mi forma, ¿verdad? Pueden haber otras formas, esa era mi forma de hacerlo. Acá... Perdón, sí, entonces la estrategia era a través de ese tipo de situaciones, o había una estrategia aún mayor desde el punto de vista de envío, porque generalmente cuando se envía un misionero hay una estrategia de fondo, ¿verdad? Conozco misioneros que se han ido y lo que han predispuesto llegar a hacer es, qué sé yo, trabajar con niños en alguna escuela o cosas así. ¿Usted lleva alguna de estas estrategias o era simplemente en este estilo a través de estas conversaciones? ¿Cómo fue su misión? Bueno, fue cambiando a lo largo del tiempo. Yo me fui con la idea de que iba a trabajar con madres solteras, que no son bien vistas, ¿verdad? Que sobre todo son como mujeres que tal vez han repudiado, ¿verdad? Que se casó, que fue la primera esposa, tuvieron hijos y la repudiaron y ahora quedó como madre soltera, ¿verdad? Okay. O tal vez las que no estaban casadas, que habían quedado embarazadas, que no era socialmente reconocido como una posibilidad, ¿verdad? Y entonces muy estigmatizadas. Ese era mi plan, trabajar con ellas y darles herramientas para que tuvieran un ingreso, ¿verdad? De que pudieran hacer su vida
independientemente, ¿verdad? Y formar a su familia. Esa era como la estrategia de entrada a través de un centro comunitario. Pero fue cambiando conforme los permisos y las posibilidades y los alquileres y todas las opciones cambiaron. Y bueno, yo en medio de eso, o con el paso del tiempo, me fueron ofreciendo dar clases de inglés en diferentes centros. Entonces, algunos de los centros eran de personas, de misioneros, ¿verdad? Cristianos, y entonces ahí yo tenía más apertura y facilidad de hablar de lo que quisiera. Pero un centro, por ejemplo, en los que enseñé era de por decir, un alcalde, o más bien como el ministro de Cultura, digamos, era el dueño de ese centro. Y entonces, cuando él me entrevistó para ver si me contrataba, él como que me dio libertad de hablar de lo que quisiera, más o menos. Ok. ¿Verdad? Con mucho cuidado. Pero él me dijo, esta escuela está en el país, pero no es del país. Entonces, es un centro privado. Yo creo que él era cristiano. Ok. Entonces, él había hecho un discipulado con un misionero por muchos años. Y yo creo que él, estratégicamente, Dios lo puso donde estaba en su puesto, pero él no era abiertamente cristiano porque no podía estar en su puesto si lo era, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo llegué a su centro, él me dijo, usted puede hablar de lo que usted quiera, ¿verdad? Está, pero no es del país, ¿verdad? Entonces, es un centro privado, hable de lo que quiera. Y entonces ahí mis clases de inglés eran con versículos bíblicos, ¿verdad? Bueno. Y las comparaciones y todo era así de abierto. En el otro lugar también, que era de misioneros, podíamos hacer comparaciones y enseñanzas y sacar vocabulario bíblico, ¿verdad? Y ¿de dónde salió esta palabra? Es este pasaje, ¿verdad? Entonces ahí teníamos más libertad, pero no siempre era así, ¿verdad? Entonces, más la cotidianidad, ¿verdad? De las relaciones que se iban estableciendo con el vecino, con el estudiante de la clase, con la mamá del estudiante, más era aprovechar todo lo que Dios ponía, ¿verdad? Alrededor de uno para compartir de la fe, ¿verdad? Pero sí, estuve dando clases de inglés y Entonces empezó con madres solteras y después cambió, o bueno, quiso empezar con madres solteras y nunca se dio, porque no se abrió el centro a tiempo y entonces en medio de eso me ofrecieron dar clases de inglés, empecé a dar clases de inglés. Clases de inglés. Ajá. Y ahí fue hasta el final en clases de inglés. Di clases de inglés todo el tiempo, pero en medio de estar dando clases de inglés y caminando por todo lado porque no quería agarrar taxis, veía a unos niños que... estos chicos son el primogénito, se lo entregan al líder espiritual para que les enseñe acerca del Corán, ¿verdad? Entonces, esos niños aprenden un poco del Corán viviendo con este líder espiritual, pero también mucho de su día la pasan en la calle, ¿verdad? Pidiendo plata, ¿verdad? Pidiendo plata, ajá. Y ¿cómo es que se llaman esos niños? Los talibé. Talibé, ok. Qué triste, ¿verdad? Es muy triste porque son niños que, digamos, cuando usted los ve, tienen todo el perfil de un chico en condición de calle, ¿verdad? Entonces, están en desnutrición, andan, se les ven las pancitas, ¿verdad? Infladas y es porque andan llenos de parásitos. La piel se les ve muy dañada, ¿verdad? Son normalmente más chiquititos y más flaquitos de lo que deberían ser, ¿verdad? Por la desnutrición. Andan descalzos, jugando por la calle todo el día y con todo lo que implica la calle, ¿verdad? Que puede ser la libertad de juego fútbol con mis amigos todo el día, a que tal vez lo atropelló un carro, a que tal vez alguien lo golpeó, a que tal vez alguien le pueda hacer algo más, ¿verdad? Entonces, estos chicos estaban ahí, ellos tienen un mínimo de cuota que tienen que recoger por día y llevarle a este líder espiritual porque si no los golpean, ¿verdad? Entonces, yo caminando por las calles, a cada rato me encontraba con estos niños. Y yo siempre decía, alguien tiene que trabajar con ellos, alguien tiene que trabajar con ellos. Y le decía a Dios con claridad, no yo, ¿verdad? No yo, esto es un tema muy bravo, yo estoy sola, esto no, ¿verdad? Porque en ese momento yo ya no tenía un equipo de trabajo, sino que yo estaba sola con mi profesora del idioma local, ¿verdad? Estábamos trabajando juntas y trabajando en los diferentes centros de los misioneros y así, pero yo estaba sola, yo no tenía un equipo. Entonces yo le decía a Dios, yo no, alguien más, yo no tengo nada que darle a estos niños, yo no tengo nada. Y un día que estaban los chicos ahí jugando y todo, uno vino y me agarró
Y yo pensé, no, Dios, yo no, ¿verdad? y fue como muy impactante para mí porque en ese momento yo tuve claridad de yo no tengo nada de lo que yo creo que tengo que tener para trabajar con esos niños, pero yo tengo amor para ellos y yo tengo ese amor que Dios me ha puesto para ellos. Es que muchas veces es disposición nada más, sí. ¿verdad? Es porque sí tenemos algo que dar. Es que yo creo que es eso, yo creo que es entender que no se trata de uno, ¿verdad? Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de uno. Y entonces yo dije, ok, Dios, está bien, si esto es lo que usted quiere, lo voy a hacer. Y entonces empezamos a comprar cosas para abrir un centro comunitario en este país. Ellos son muy, o sea, un orgullo del país, es decir, que ellos no tienen orfanatos, ¿verdad? Entonces ellos dicen, nosotros no tenemos orfanatos y no tenemos huérfanos, ¿verdad? Este es un país libre de huérfanos. Porque supuestamente todos ellos son acogidos por la religión. Por la misma familia, ¿verdad? Porque tal vez el primo y el abuelo y el vecino, eso es lo que ellos dicen, sí, ¿verdad? Pero hay un montón de gente en la calle. No en realidad hay un orfanato que tiene el permiso de ser orfanato, que son de estos niños de una casta más, de una de las minorías. Ellos trabajan con castas también. Es que no son necesariamente castas, creo que no lo definirían como castas, pero son diferentes etnias, grupos étnicos, tal vez es la mejor. Sí, pero es el mismo concepto. Ajá. Entonces, esta es una de las minorías, ¿verdad? Con la que más pelean, porque de las minorías es la más grande. Entonces hay un orfanato para este tipo de chicos y chicas, ahí hay chicas, que tiene permiso del país para funcionar y que ha recibido premios y reconocimientos y todo, pero fuera de eso no hay huérfanos, ¿verdad? Y los talibe que andan pidiendo el día y noche pertenecen al maestro espiritual, ¿verdad? Las familias los han dado al maestro espiritual, entonces no es que están huérfanos, es que son de él, ¿verdad? Entonces es un tema delicado que toca religión, ¿verdad? Porque ellos están ahí para aprender el Corán. Pero bueno, yo dije, vamos a caminar, vamos a abrir un centro comunitario donde ellos pueden venir a aprender, a bañarse, a comer. Podemos tener doctores y enfermeras que vengan a hacer una visita médica una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Y entonces vamos a darle un seguimiento a estos chicos para que sigan viviendo parcialmente en las condiciones que tienen. Yo no se los puedo quitar al líder espiritual. No pueden quedarse conmigo, no puedo hacer proselitismo. Como un centro ahí de día. Llegan, de paso. Ahí comen, tienen estas atenciones y se van. Ajá. Y entonces tratar desde ahí de compartir con ellos historias, ¿verdad? Y ir por ahí poco a poco avanzando, de contarles, ¿verdad? Al Señor. Y entonces empezamos a preparar todo. Y ya teníamos las enfermeras y el doctor que iba a venir y teníamos como un equipo de voluntarios. Y cuando ya yo iba a abrir, este amigo que es como un ministro de cultura y otro que era un alcalde, me dicen, no abra ese centro. Si usted abre ese centro, la van a deportar o la van a secuestrar o la van a matar porque es muy cercano a la religión. Entonces, hágalo bien, haga todo el proceso para tener el permiso del gobierno para trabajar con esos chicos. Y si ya le dan el permiso, usted puede hacer lo que quiera, pero tenga el permiso. Sí, mejor hacer las cosas ordenadamente y que el gobierno sea el que le dé el permiso. Porque sí, pero para mí fue como, ¿qué? ¿Verdad? Ya habíamos comprado todo y teníamos un plan y todo, pero bueno, hice todo el trámite, ¿verdad? Para pedir el permiso y me dijeron, dura 2 años en tramitarse el permiso. Todos los permisos. Yo creía que había mucha burocracia en el país, al parecer no. No, ahí, y además con todo este tema, ¿verdad? De ONGs y así, no lo estaban dando. Y por ejemplo, otra cosa que me dijeron, si usted pone su nombre como en la junta directiva, ese permiso no lo aprueban nunca, ¿verdad? Porque lo van a ver como un extranjero tratando de hacer algo. Había que hacerlo con locales. Entonces, toda su junta directiva tienen que ser locales. Y entonces, Dios proveyó, ¿verdad? La gente que estaba para pedir el permiso. Y yo lo dejé tramitando y ahí fue donde salí del país. 2 años después, 2 años y medio después, más o menos, y un montón de dolores de cabeza después y pagos extraordinarios después, el permiso sale y ahora es un amigo el que está trabajando con los chicos, ¿verdad? Pero ¿usted empezó el trabajo
Y otros lo continuaron. Claro, y ahí es donde yo digo, Dios, yo quería, ¿verdad? Como jugar con esos chicos, ¿verdad? Y hacer toda esa parte, pero no, mi rol era otro, ¿verdad? Mi rol era hacer ese empuje para que ellos tuvieran el permiso y ya. Qué bendición, ¿verdad? Como trabaja el Señor. Es disponer nuestro corazón a dar lo que Dios nos ha dado y se abren puertas y no necesariamente tiene que terminar uno, ¿verdad? Qué bien ese proyecto, ¿verdad? Hoy en día entonces está funcionando con estos niños. Ellos están trabajando, no abrieron, bueno, hay un centro comunitario que está trabajando bajo ese permiso, que está una amiga actualmente con ellos y cuentan historias bíblicas y cosas muy lindas. Pero también este amigo, que era como el presidente de la junta directiva, está por otro lado haciendo más como programas libres. Entonces hace un día de fútbol, un día de picnic, ¿verdad? Como más programas libres y no el centro comunitario como tal. Entonces están los dos formatos funcionando bajo el mismo permiso. Qué bien. Oiga, eso es una bendición. Sí, es interesante porque yo pienso, si a mí me hubieran preguntado si hubiera querido que fuera así, ¿verdad? Yo diría que no. Porque a mí me hubiera encantado disfrutar de verlo pasando, ¿verdad? Pero no se trata de mí, de nuevo, ¿verdad? Se trata de lo que Dios quiere. Y entonces yo pienso, si tenemos flexibilidad para hacer lo que Dios quiere, no necesariamente todas las cosas van a salir como nosotros queremos, ¿verdad? No necesariamente todos, ¿verdad? Yo no voy a ver todo pasando lo que yo quiero ver, pero Dios puede usar lo que Él quiere usar para su gloria. Y entonces hay que, ¿verdad? Hacer las cosas como con las manos abiertas y confiar en que Él tiene un propósito. Y qué bendición que se hayan abierto a ese permiso. Un país tan cerrado, ¿verdad? Claro, pero como ONG de Centro Comunitario de Ayuda a los Niños, ¿verdad? No hay nada de proselitismo ni de evangelismo en los documentos oficiales porque jamás sería aprobado eso. Ok. Bueno, pero no, hay que orar por ese proyecto. Creo que todos los que nos escuchan pueden apoyar en esa parte. Sí. También no estoy seguro que podamos dejar como un link o algo para apoyar el proyecto, pero bueno, por lo menos en oración, ¿verdad? Y de repente me pueden preguntar ahí por redes sociales y yo les puedo dar alguna actualización de Andrea. Sí, y esta amiga que está teniendo ahora el centro comunitario, ella está en proceso. Bueno, yo seguí trabajando con la organización con la que estaba trabajando. Sí, de hecho eso era algo que le quería preguntar en cuanto a, usted sale de ahí y ahora está trabajando igual con una organización misionera y como para ir cerrando el podcast, me gustaría saber de esa organización. ¿Es la misma organización? Ajá. Ok. Sí. Entonces tal vez me gustaría saber de esta organización misionera. Ok. Bueno, se llama Action International Ministries, Ministerios de Acción Internacional. Okay. Y tenemos gente en 35 países distintos. Tenemos gente en Brasil, en Colombia, Perú, Ecuador, India, Nepal, Bangladesh, ¿verdad? Wow. Tenemos gente en 35 países y tenemos alrededor de 330 personas, creo que fue el último conteo. Ahora mi rol, bueno, tengo dos roles, uno es como coordinadora regional para América Latina y el otro es en la oficina de finanzas en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, mi rol en oficina de finanzas, ¿es lo que quiero hacer? No, pero es donde Dios me puso porque resulta que tengo ahí como habilidades administrativas y entonces hay una necesidad que yo puedo hacer bien para servir al plan que Dios tiene. Entonces ahí estoy, ¿verdad? Sentada enfrente de la compu cuando quiero estar con gente, tratando de ser obediente, ¿verdad? De hacerlo bien y hacerlo con amor. Pero sí, tenemos gente sirviendo por todos estos lugares y entonces lo que hablábamos al principio, hay mucho recurso aquí que se puede movilizar al mundo, ¿verdad? Entonces, parte de mi rol como coordinadora regional es movilizar a la región y decir, ¿usted quiere ir? Contáctenos, porfa. Ese link sí se los puede dejar, ¿verdad? Si quieren ir en un viaje de corto plazo, si quieren ir a largo plazo, hay formas de llegar hasta ahí, ¿verdad? Y ese proceso de preparación podemos acompañarlos y podemos
con sus iglesias, enviarlos a servir a lo que Dios tenga planeado. Bueno, y nada sucede por casualidad, ¿verdad? Yo estoy, en esta vida me he dado cuenta de eso. Dios siempre pone cada situación por una razón, ¿verdad? Y el hecho que usted esté hoy escuchando este podcast, le hablo a las personas que nos escuchan, no es casualidad, ¿verdad? El hecho que estemos aquí escuchando este testimonio en este país, y que tengamos el contacto con usted, Andrea, es una oportunidad de oro. Entonces yo voy a dejar su contacto también en la página. Un viaje exploratorio, un viaje, si se quiere preparar para ir a un viaje, ¿verdad? Y si no sabe qué quiere hacer, yo estoy seguro que Andrea, sí, también contáctenos. Una conversación sí. puede tal vez guiar en este aspecto a cualquier persona. Y como lo he dicho en un montón de podcasts, es disposición, ¿verdad? En todos los podcasts que he tenido me he dado cuenta que es disponernos a obedecer al Señor, y a partir de ahí Dios hace la obra, abre puertas, cierra puertas en el tiempo que es. Exacto. Pero si usted está escuchando el podcast, espero que pueda aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Y que entienda que es un llamado de Dios en este momento, ¿verdad? Para cambiar ese chip y decidir llevar eso que Dios le ha dado a usted, ese amor, a otros. Y regreso a la conversación con Andrea. Pero le doy gracias a Dios por personas como usted, que toman esta decisión de incomodarse, de decidir ir a países en donde su propia vida está en riesgo, ¿verdad? Donde su propia comodidad, donde le van a ofrecer matrimonio en un taxi, en cada taxi que se monte. Sí. Pero no, gloria a Dios por ese trabajo que hizo, Andrea. Yo espero que usted siga también con una visión como la de Pablo, ¿verdad? Prosigo a la meta hasta el supremo llamamiento, ¿verdad? Y que Dios la mueva cada día a seguir en este proyecto, ¿verdad? Y movilizando más gente. Y ¿por qué no? Ir después otra vez, claro, si Dios le abre la puerta. Pero bueno, muchas gracias por este espacio, Andrea. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, no, espero que Dios la siga guiando con su esposo, ¿verdad? Con Caio, y que puedan juntos también apoyar más personas. No sé si había algo más que usted me quería contar o algo que le quiera decir a la gente con lo que yo dije. No, creo que sean obedientes, ¿verdad? Creo que Dios da paz a sus planes, abre puertas de acuerdo a su voluntad. Entonces sean obedientes y utilicen las herramientas disponibles para caminar en obediencia al Señor, ¿verdad? Y entonces en eso su iglesia local, las agencias que envían, ¿verdad? Utilicen los recursos disponibles para dar pasos de fe. Porque aunque a veces es duro, hay mucho que es ver al Señor haciendo, y eso es lo más rico de todo. Así es. Bueno, muchas gracias, Andrea, por este espacio. Con mucho gusto. Pura vida. Gracias.